El sacramento del bautismo, ¿por qué para nosotros es importante? Teológicamente, bíblicamente, ¿qué significa el bautismo para nosotros? ¿Y por qué es el sacramento de la iniciación cristiana? Por ahí comienza nuestra vida cristiana. Así lo llamamos, sacramento de la iniciación cristiana, de la vida cristiana. ¿Por qué? San Pablo lo va a explicar. Y Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12. Y recuerden ustedes que San Pablo es judío. Viene de la religión judía. Y entonces San Pablo se convierte. Y después que se convierte, San Pablo viene a decir la importancia del sacramento del bautismo. Acérquese para acá. Acérquese para acá. Acérquese para acá. ¿Lo tiene, niña? 12, 12. Ajá. Sí. Escuche. Vamos a ver por qué es el sacramento de la iniciación cristiana. ¿Por qué los católicos le damos tanta, pero tanta importancia al bautismo? Que hasta bautizamos a los niños. ¿Por qué los hermanos separados no le dan esa importancia? Porque en la doctrina de la Iglesia Católica, el bautismo pasa a ser sacramento de la iniciación cristiana, porque Pablo le dice a los Corintios, Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12, las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno. Por muchas que sean las partes, todas forman un solo cuerpo. Así también Cristo. Paren la oreja. Así también Cristo. Hemos sido bautizados. Aquí está el sacramento del bautismo. Respiren profundo. ¿Para qué hemos sido bautizados? Hemos sido bautizados, repítalo. Hemos sido bautizados en el único Espíritu para que formáramos un solo cuerpo. Toro dice que el bautismo es el sacramento de la iniciación cristiana y usa 1 Corintios capítulo 12 versículos 12 y 13. Leamos qué nos dice. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sea judío o griego, sea esclavo o libres, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Él hace una mala interpretación de este texto bíblico. Él usa 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 y 13 para defender el bautismo de niños. Este texto se refiere a la renovación que el Espíritu Santo le hace al nuevo creyente recién convertido, uniéndolo con los demás creyentes, uniéndolo a Cristo, así formando un solo cuerpo. Eso es lo que quiere decir este texto bíblico. Los creyentes no solo se convierten en miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, sino que el Espíritu Santo es depositado en cada uno de ellos, como lo enseña Romanos capítulo 8, versículo 9. Si una persona no tiene el Espíritu Santo, no pertenece a Cristo. Con el bautismo se ilustra la identificación del creyente con muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Lo enseña Romanos capítulo 6, versículo del 1 al 11. Veamos que nos dice Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hacer los discípulos, adoctrinar al nuevo creyente, enseñarle la doctrina, enseñarle la palabra, instruirlo, que él se enamore de la palabra de Dios y así dé el paso de fe, que es el bautismo. Primera de Corintios 12, 13 enseña que recibimos el Espíritu Santo en el momento que recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Efesios 1, 13 y 14 nos confirma eso. Vamos a leerlo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras
de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Creyendo en Él, recibimos el sello del Espíritu Santo. No hay que bautizarnos para recibir el Espíritu Santo, hay que creer en Él. Hechos 8, 37 y 38. Vamos a leerlo. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien pues. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Creer en Cristo, creer que Él fue nuestro Señor, nuestro Salvador, que por su muerte Él nos dio redención, por su sangre en la cruz. De esa forma recibimos el Espíritu Santo. No es en el bautismo, nos bautizamos porque ya recibimos el Espíritu Santo y creemos en el Señor y lo recibimos como nuestro Señor y Salvador. Un verdadero cristiano es aquel que ha puesto su fe y confianza en Cristo, reconoce que Él murió en la cruz por nuestros pecados y es nuestro Señor Salvador, viviendo en obediencia, santidad, sumisión, en rectitud, como nos lo enseña Juan capítulo 1, versículo 12. Nosotros no bautizamos niños porque entendemos, como nos enseña Mateo 28, 19, de que hay que prepararse, de hay que hacerse discípulos, de que hay que adoctrinarse primero, conocer la Escritura, conocer la palabra de Dios, conocerlo a Él. De esa manera, pues, él hace una mala interpretación de este texto, pero en realidad este texto no dice que hay que bautizarse para recibir el Espíritu Santo. Esa es una mala interpretación. Una vez más, la Biblia la palabra de Dios nos enseña su verdad, y creo que de esta forma queda ya como aclarada esa interpretación que Luis Toro le da, porque él al final de este video que él hace dice que la palabra del pastor, aunque no esté en la Biblia, es palabra de Dios, y la palabra del sacerdote, aunque esté en la Biblia, es palabra de Satanás. Él está haciendo una mala interpretación, simplemente una mala interpretación para defender el bautismo de niños, que eso es totalmente antibíblico, porque para bautizarnos y recibir el Espíritu Santo hay que creer primero y arrepentirse. En Hechos 22:16 nos dice que debemos arrepentirnos y bautizarnos para el perdón de los pecados, pero este arrepentimiento lo que quiere decir es dejar atrás nuestra vida pasada de fornicación, de adulterio, de inmoralidades sexuales, de borracheras, de mentiras, de contiendas, de todas estas cosas malas, dejarlas atrás y bautizarnos para recibir el perdón de Dios y recibir su aprobación. Este es su servidor Jorge Velázquez, del canal Jesús no es religión. Un saludo al hermano Isaac Fuentes del canal M. Isaac Fuentes. Un saludo al canal Luz o Tinieblas. Suscríbanse a mi canal, denle like, denle me gusta, comenten. Dios los bendiga.